Cordial saludo, mi nombre es José Álvarez y junto con mis compañeros del semillero SURE de la Universidad Industrial de Santander, tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto titulado Influencia del número de capas de textiles de fique en el confinamiento y resistencia a la compresión del concreto. El sector de la construcción en Colombia se enfrenta con el desafío de brindar soluciones estructurales seguras, duraderas y ambientalmente sostenibles. Los sistemas convencionales de confinamiento externo en elementos de concreto recurren a materiales sintéticos de alto costo e impacto ambiental. Si bien estudios previos han demostrado el potencial mecánico de los textiles vegetales como refuerzo estructural, la investigación asociada a su desempeño mediante el uso de diversas capas ha sido limitada y más para el FIC. En este contexto, el presente trabajo analiza el efecto del uso de múltiples capas de tejido de fique para mejorar el comportamiento a compresión del concreto. Esto como una alternativa económica y sostenible para el reforzamiento estructural de viviendas, impulsando así el aprovechamiento y el valor agregado de este material producido en Santander y en otras regiones del país. Aquí, como podemos ver, se puede ver el proceso desde que se extrae el material hasta que se coloca en el elemento estructural. Con base en esta problemática, nuestro objetivo general fue analizar la influencia del número de capas de textil de fique en la respuesta a la compresión del concreto. Y para esto, formulamos dos objetivos específicos. Primero, determinar la relación entre el número de capas y la resistencia a la compresión del concreto. Segundo, determinar la tenacidad y la energía disipada en relación al número de capas. Ahora bien, para cumplir con estos objetivos y analizar correctamente el impacto de la fibra de fique, es fundamental comprender cómo funciona este fenómeno físico dentro del material. La eficiencia del confinamiento externo aumenta con la carga axial. Cuando tenemos un elemento estructural sometido a una carga axial, la cual alcanza niveles superiores al 50%, este se expande lateralmente, expansión lateral que activa el confinamiento externo que ejerce una presión lateral, la cual depende, entre otros parámetros, del número de capas, del espesor nominal de cada capa, de su módulo de elasticidad, de su deformación unitaria máxima y del diámetro del núcleo del concreto. Existe evidencia científica que demuestra un aumento significativo de la resistencia a la compresión del concreto al aumentar el número de capas. Por ejemplo, la siguiente tabla nos muestra cómo cambia el índice de efectividad en función al número de capas. Índice de efectividad, el cual relaciona la resistencia a la compresión del concreto confinado con respecto a la resistencia a la compresión del concreto no confinado, en función del número de capas. Para lo cual se encontró que al confinar una probeta de concreto con fibra de lino con dos capas, se puede aumentar su resistencia a la compresión en un 30%, con 4 capas en un 78%, con 6 capas en un 134%. Además, existe una investigación previa en la Universidad Industrial de Santander, en la cual se pudo demostrar que al confinar una probeta de concreto con fique no tratado, o entre otras palabras, fique crudo, con una capa, se puede aumentar la resistencia a la compresión del concreto entre un 5 y un 9%. Con base en esta investigación, el grupo de investigación se formuló la siguiente pregunta: ¿cómo cambia la resistencia a la compresión del concreto en función del número de capas? Para lograr los objetivos planteados, se realiza una metodología que consta de 4 fases. La primera fase es la fabricación de las probetas. En esta se diseñó la mezcla con una resistencia objetivo de 21 megapascales y se hizo la mezcla en el laboratorio virtiéndola en moldes metálicos como el que podemos ver en esta imagen. Se esperó a que el concreto fraguara para luego sumergir las probetas en agua para un correcto proceso de curado. La siguiente fase fue el encamisado de las probetas. En este se recortó el textil de fique teniendo en cuenta las medidas de las probetas y el número de capas que iba a tener cada una. Como podemos observar en la tabla 2, se ven los grupos G0, G1, G2 y G3, cada uno con 0, 1, 2 y 3 número de capas respectivamente. Es importante notar que se realizaron un mayor número de probetas para los grupos que se componen de concreto más encamisado de fique. Esto debido a que es el objeto de investigación de este proyecto y es menos estudiado que el grupo G0, que es solamente concreto.
Respecto al textil, este tiene una relación tramordimbre de 2 por 24/20. Es decir, en una dirección vienen de a 2 hilos con un total de 24 hilos en un decímetro, mientras que en la otra dirección viene de a un hilo con un total de 20 hilos en un decímetro. Esta fue la dirección usada para envolver radialmente la probeta debido a la fabricación propia del textil. Teniendo las probetas listas, se limpió y secó la superficie para garantizar una correcta adherencia y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias, se activó la resina. A partir de ese momento solo se contaba con 40 minutos antes de que la resina endureciera. Para eso, una persona se encargó de mezclar constantemente la resina, mientras que en equipos de 3 se encargaban una persona de sostener la probeta y las otras dos de ir encamisando la probeta con la malla impregnada de resina por ambas caras. Finalmente, se ajustó la malla con abrazaderas plásticas y se pulió la superficie superior e inferior de la probeta, eliminando cualquier residuo de la malla con resina. La siguiente fase es el ensayo a compresión. En esta nos regimos de la norma ACTM C39 utilizando la máquina universal MTS 810 a una velocidad de 0.25 megapascales. Se realizaron mediciones de fuerza y deformación y se recopiló contenido audiovisual que pueden ver en el código QR de esta diapositiva. Finalmente, en el procesamiento y análisis de datos, se recolectaron observaciones del contenido audiovisual y con los datos de fuerza versus deformación se determinó la energía disipada por grupo de las probetas y el factor K. Continuando con los resultados de análisis, observamos una falla a tracción del textil de fique seguido por una falla de aplastamiento del concreto. Esto es un resultado esperado y demuestra un buen comportamiento del confinamiento durante el ensayo a compresión. Por otro lado, hubo una mala adherencia entre la malla y el concreto, especialmente en el grupo de probetas G1, y una buena adherencia en el grupo de probetas G3. Esto se evidenció en los resultados obtenidos. Además, se observó una buena adherencia entre las capas del textil de fique, es decir, no se desplazó una capa respecto a la otra. Por último, hubo un panteo local. Esto es una respuesta no esperada durante el ensayo, ya que significa que la malla está asumiendo parte de la carga de compresión. Además de los modos de falla, también se analizó el comportamiento cuantitativo de las probetas. En la figura número 4 contamos con la curva de carga versus desplazamiento axial, en el cual podemos ver la deformación total y los tipos de resistencia máxima a la compresión de las probetas. Como resultados principales, obtuvimos que el grupo 3 alcanzó la mayor resistencia, además que entre más capas aumenta la capacidad de deformación y que la respuesta no fue lineal, esto debido a la adherencia entre la malla y el concreto, el cual influyó en el desempeño de este. Continuando con los resultados, tenemos la tabla número 3, el cual es el resumen de estos. Contamos con la resistencia máxima a compresión de las diferentes probetas, en el cual obtuvimos que en el grupo 1 y el grupo 2 no hubo un aumento de esta resistencia, pero en el grupo 3 sí. Cabe destacar también que hubo una gran desviación estándar en los datos obtenidos. También tenemos el índice de efectividad de confinamiento denominado con la letra K, en el cual podemos destacar que en el grupo número 3 tuvimos un valor de 1,23, en el cual nos indica que hubo un 23% en el aumento de la resistencia a compresión con respecto a las probetas no confinadas. Cabe destacar que el grupo número 1 y el grupo número 2 no llegaron a valores a 1, lo cual indica que no hubo un aumento. En la figura número 5 contamos con la energía disipada, en el cual es un parámetro muy importante que se busca en el diseño estructural. Este hace referencia a la capacidad de deformación que tiene un elemento antes de fallar. Cabe destacar que los grupos con las probetas confinadas tuvieron un aumento en la energía disipada, exceptuando el grupo número 1. Como conclusiones, tenemos que en general el confinamiento con compuestos de fique y resina epóxica mantuvo o incrementó la resistencia a compresión del concreto con respecto a las probetas no confinadas. Además, el aumento en el número de capas produjo una mejora progresiva, pero no lineal en la capacidad de carga y en la ductilidad del concreto confinado. Además, se observó que el incremento del número de capas mejoró la resistencia lateral del concreto, aumentando la eficiencia del confinamiento, reduciendo el desprendimiento del material y produciendo modos de falla más controlados. Como conclusión final, podemos decir que el uso de textiles de fique con resina epóxica tiene potencial como alternativa de confinamiento externo del concreto.